Mi mamá cuidaba a mi bebé y descubrí su secreto. Todavía me tiembla el cuerpo cuando recuerdo esa voz de hombre en mi casa. En un segundo, pensé que todo lo que había huido me había alcanzado. Fui mamá soltera desde el día 1, y aunque amo a mi hija con todo lo que soy, también aprendí rápido lo que es vivir con miedo. Trabajo en pediatría y he visto demasiadas tragedias como para creer en él no pasa nada. A los 3 meses de nacida, ya no podía estirar más la licencia y tuve que volver al hospital. Me daba pánico dejar a una bebé tan chiquita con cualquiera, pero tampoco tenía red. El papá biológico era un tema peligroso y yo había tenido que mudarme durante el embarazo para que no nos encontrara. Por eso, cuando mi mamá se ofreció a cuidarla, quise creer que por fin la vida me estaba dando un respiro. Mi mamá siempre ha fumado hierba, desde que yo era adolescente, y aunque nunca me gustó, lo manejaba con distancia, su vida, sus decisiones, mientras no me metiera en problemas a mí. El punto es que en mi país seguía siendo ilegal, y yo no podía permitirme ni una sospecha, ni un vecino chismoso, ni un policía tocando la puerta. Así que fui clarísima, casi fría: no fumes mientras cuidas a mi hija, no traigas hierba a mi casa, y por favor no vengas drogada a mi casa. Ella puso cara de ofendida y me dijo que cómo se me ocurría, que jamás haría algo así. El primer mes pareció ir bien. Yo salía a trabajar con el corazón apretado, pero regresaba y mi hija estaba limpia, alimentada y tranquila. Mi mamá hasta se lucía con la rutina de siesta y biberón. Me empecé a relajar un poquito, lo suficiente para pensar que quizá estaba exagerando con mis miedos. Hasta esa mañana. Me estaba arreglando para el turno, todavía con el uniforme doblado en la cama, cuando escuché abajo una voz de hombre. No era la tele, no era el vecino en la calle, era una voz dentro de mi casa, en mi entrada. Se me heló el cuerpo de inmediato porque mi cabeza se fue al peor lugar. Yo tenía una orden de restricción contra el papá biológico de mi hija, y aunque él no sabía mi dirección exacta, yo vivía con la paranoia de que alguien le soplara algo o no siguiera. Así que bajé las escaleras sin pensar, con el corazón golpeándome en la garganta. Cuando llegué al recibidor vi a un tipo que nunca había visto, parado casi en el marco de la puerta, como si fuera lo más normal del mundo. Mi mamá estaba de espaldas a mí, sosteniendo a mi bebé en el brazo, y le decía al tipo en voz baja: ella todavía no está en el trabajo, solo estaciónate a la vuelta de la cuadra y te llamo cuando se haya ido. Me explotó la adrenalina y grité sin filtro: ¿quién mierda eres? El tipo abrió los ojos como venado encandilado, murmuró algo que ni entendí y salió casi corriendo, empujando la puerta y bajando el escalón de un salto. Alcancé a ver un carro viejo arrancando rápido al final de la cuadra. Yo me quedé ahí temblando, mirando a mi mamá como si fuera una desconocida. Le pregunté qué acababa de pasar, por qué había un hombre en mi casa, y por qué estaba coordinando para que yo me fuera. Ella intentó reírse, como si yo estuviera siendo dramática, y dijo que era alguien que venía a recoger una cosita. Le dije que me dijera la verdad ya, y ahí se le cayó la máscara. Me confesó, como si fuera lo más normal, que estaba vendiendo hierba y que ese tipo era un cliente. En mi casa. Mientras cargaba a mi recién nacida. Mientras yo me iba a un hospital a cuidar niños ajenos y confiaba en que mi hija estaba segura. Sentí una mezcla de rabia y terror que no sé describir. No era moralismo, ni siquiera era que me escandalizara la marihuana, era el riesgo real y directo: extraños sabiendo dónde vivo, gente entrando y saliendo, vecinos viendo movimientos raros, y yo con un historial de estar escondiéndome. Además, había sido un límite explícito, repetido, y ella me lo juró a la cara. Le dije que no podía volver a cuidar a mi hija, que agarrara sus cosas y se fuera. Ella se puso a la defensiva al instante, diciendo que yo no entendía, que era solo para sacar un dinero extra, que nunca había pasado nada malo. Cuando le pedí que me devolviera la llave de mi casa, me la tiró en la mano como si yo fuera la mala de la película. Ese mismo día llamé al trabajo llorando y pedí cambiar el turno para poder resolver guardería de emergencia. Me dolió porque no era solo logística, era aceptar que mi propia mamá había preferido su negocio a mi seguridad y a la de su nieta. Y aún así, lo peor vino después, cuando me enteré por una tía que mi mamá andaba diciendo que yo estaba exagerando, que era una loca paranoica, que solo era una plantita y que yo la había echado como si fuera una criminal. Yo no respondía chismes, pero por dentro me estaba desarmando. Me costó semanas no sobresaltarme cada vez que sonaba el timbre y cada carro que se estacionaba cerca me disparaba el pulso.
A veces me preguntaba si yo era demasiado dura, y luego recordaba la frase, te llamo cuando se haya ido, y se me pasaba la duda. Ahora mi hija está bien, yo encontré otra persona de confianza para cuidarla, y mi casa volvió a sentirse mía. Pero esa escena quedó grabada en mi cuerpo, el hombre en la entrada, mi mamá con mi bebé, y la certeza de que los límites no sirven de nada si la otra persona ya decidió cruzarlos. ¿Fui la mala por echar a mi mamá de mi casa inmediatamente sin darle otra oportunidad? ¿Estoy exagerando al cortar el acceso de mi mamá a mi hija por vender hierba y traer clientes a mi casa? ¿Debería contarle a toda la familia la verdad completa para frenar el chisme, o es mejor quedarme callada? Respuesta 1. NTA. No es sobre la hierba, es sobre extraños entrando a tu casa y el riesgo legal y de seguridad con una recién nacida. Respuesta 2. Tu mamá te mintió en la cara y además lo hizo mientras sostenía a tu bebé. Eso es una traición de confianza enorme, hiciste lo correcto. Respuesta 3. Si ya andan hablando, yo sí aclararía los hechos con calma a quien importe. Que no te pinten como paranoica cuando ella literalmente coordinaba clientes en tu puerta. Mi mamá me vació la cuenta y mi papá me borró. Lo peor no fue que me quitaran la plata. Fue sentir que yo era solo alimento necesario para sus planes. Crecí en Puerto Bruma, una ciudad costera donde todo el mundo se conoce y los chismes viajan más rápido que los buses. Mi familia siempre se veía normal desde afuera, pero adentro era como vivir en una casa con pisos falsos, en cualquier momento te caías. Cuando tenía 11, mi mamá, a la que voy a llamar Nora, se peleó con mi papá y decidió que yo era parte del paquete que podía mover de un lado a otro. Una tarde llegué de la escuela y mis cosas estaban en bolsas negras, como si fueran basura, y ella me dijo que me iba con mi papá porque ya no podía conmigo. En esa época yo ni entendía bien qué era ser un problema, solo sabía que me temblaban las manos cuando tocaba el timbre del departamento de mi papá. Él, a quien llamaré Raúl, ya estaba con su nueva esposa, Lidia, y desde el primer día ella me miró como si yo hubiera entrado a robarles algo. Al principio eran cosas pequeñas, comentarios de que yo era mentiroso, que exageraba, que buscaba atención. Luego empezó a empujarme cuando Raúl no miraba, a jalarme del brazo fuerte, a pellizcarme y después sonreír como si nada, y yo me quedaba congelado porque no sabía cómo explicar ese cambio de cara. Le conté a mi papá una noche, con la voz cortada, y él me dijo que no inventara historias. Lidia lloró en la sala como si yo la hubiera acusado de algo monstruoso, y Raúl me repitió que yo tenía que respetarla porque ella era su esposa y yo era un niño difícil. Desde ahí, todo lo que yo decía se convirtió en sospechoso. Si se rompía un vaso, yo; si desaparecía comida, yo; si Lidia se enojaba, era porque yo la provocaba. Empecé a escribir en un cuaderno lo que pasaba, con fechas, como si eso fuera a salvarme, pero cada vez que intentaba mostrarlo me decían que estaba dramatizando. Con el tiempo, Lidia fue ganando terreno en la mente de mi papá y yo perdiendo lugar en la casa. A los 14 me dijeron que era mejor que pasara más tiempo con mi mamá, y Nora aceptó como si me estuviera devolviendo una caja que ya estorbaba, me movían según les convenía, y yo aprendí a empacar rápido y a no encariñarme con ningún cuarto. A los 18 conseguí trabajo en una tienda de electrónica y empecé a ahorrar con una obsesión silenciosa. Abrí una cuenta y guardaba cada billete con la idea de estudiar y largarme. Nora se enteró de que yo tenía dinero porque vio una notificación en mi teléfono cuando se lo presté para una llamada. Me dijo que era irresponsable tener plata guardada cuando en la casa faltaban cosas, y que como madre tenía derecho a administrarla. Yo le expliqué que no era para caprichos, que era para mi futuro, y ella me sonrió con esa calma que da miedo y soltó: tú vives aquí, así que tú aportas. Una mañana revisé mi cuenta y estaba casi en cero. Me quedé mirando la pantalla como si fuera un error de sistema, pero la transferencia estaba ahí, a nombre de Nora, varias veces, como si hubiera vaciado una alcancía sin culpa. Cuando la enfrenté, me gritó que yo era un ingrato y que ella se merecía compensación por haberme criado. Ese mismo día, sin dejarme terminar una frase, me dijo que si iba a cuestionarla entonces no tenía por qué seguir bajo su techo. Tenía 21 y otra vez mis cosas terminaron en bolsas negras. La segunda expulsión dolió distinto, porque ya sabía lo que significaba, no era un arrebato, era una decisión. Fui a buscar a mi papá porque no tenía a dónde ir, y porque aún guardaba esa esperanza ridícula de que un padre, al verme roto,
por fin reaccionaría. Me abrió la puerta medio cuerpo, como si yo fuera vendedor, y antes de que yo hablara Lidia apareció detrás, con una sonrisa de victoria. Le dije a Raúl que Nora me había dejado en la calle y que necesitaba quedarme unos días, pero Lidia intervino, seguro viene a pedir plata, seguro viene a manipular. Yo, con la garganta apretada, volví a mencionar lo de los golpes de antes, no para vengarme, sino porque era la prueba de que siempre me habían usado de chivo expiatorio. Raúl ni me dejó terminar, dijo que estaba cansado de mis mentiras, que yo solo traía problemas, que no quería verme ni oírme. Cerró la puerta despacio, como si clausurara una etapa, y yo me quedé en el pasillo escuchando cómo echaban el seguro, sintiéndome literalmente borrado. Lo más absurdo es que, meses después, me enteré por una tía que Lidia engañó a mi papá, se fue sin avisar y dejó a sus hijos en casa de Raúl como si fueran maletas. A mí me expulsaron por ser supuestamente el problema, y al final el problema se quedó con él. Yo era, como dijo una vez Nora sin querer, solo alimento necesario, alguien de quien sacar dinero, culpa o control hasta que ya no sirviera. Hoy vivo en un cuarto rentado en San Lumbre, trabajo doble turno y estoy reconstruyendo mi cuenta desde cero, pero lo que más pesa no es la plata. Es saber que cuando pedí protección me llamaron mentiroso, y cuando pedí ayuda me llamaron carga. A veces me pregunto si hacer contacto cero es egoísmo o simplemente sobrevivir. ¿Soy el malo por querer cortar contacto con ambos aunque me quedé sin familia? ¿Debería exigir legalmente que mi mamá me devuelva lo que me transfirió sin permiso, aunque eso incendie todo? ¿Estoy exagerando por seguir resentido con mi papá por no creerme cuando era niño? Respuesta 1. No eres el malo. Lo que describes es abuso y manipulación, y cortar contacto no es venganza, es poner límites para no seguir siendo usado. Respuesta 2. Lo de la cuenta suena a robo, punto. Guarda capturas, estados y fechas, y consulta con alguien de asesoría legal, que sea tu madre no le da derecho. Respuesta 3. Tu papá eligió creer la versión que le convenía, y eso también es una decisión. Prioriza tu estabilidad y crea tu propia red de apoyo. Si te gustaron esas historias, suscríbete.